Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra acostumbrada conferencia de los miércoles. En esta oportunidad la estamos haciendo en la tarde, en la Casa de la Historia Insurgente. Agradecemos al presidente del Centro de Estudios Históricos por la colaboración de siempre cuando nos cede su espacio, Alexis Corredor. Le damos la bienvenida a nombre de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Sandra Oblitas, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a hablar, o va a hablar el camarada José Gregorio Linares, sobre el laudo arbitral de París de 1899, racismo, geopolítico y expansionismo. José Gregorio Linares es un ponente que siempre nos ha acompañado en este tipo de actividades. Creemos que la conferencia de hoy es muy importante porque tiene que ver con el tema de nuestro Esequibo. Y hay algunas informaciones, algún conocimiento que José Gregorio quiere transmitir en relación a lo que ha venido siendo este conflicto, este tema, que es muy importante para la soberanía de nuestro país. José Gregorio Linares es director general de la Oficina del Cronista de Caracas, es doctor en Historia, profesor universitario, investigador con una vasta experiencia en el campo de las ciencias sociales, profesor invitado de reconocidas universidades y centros de investigación de Venezuela. Ha dedicado suficiente tiempo para su investigación, de sus estudios, para el tema de hoy, que es muy importante. El tema del Esequibo. Sin más que agregar, y siguiendo el protocolo de este tipo de actividades, va a hablar el profesor José Gregorio, el camarada José Gregorio Linares. Después va a haber ciclo de preguntas y respuestas según la dinámica que nosotros hemos implementado, que es a través de preguntas que ustedes hacen aquí. José Gregorio va a hacer la respuesta de las preguntas y después va a haber el acostumbrado cierre de la actividad con la entrega del reconocimiento a nuestro especial ponente de esta tarde. Con ustedes entonces, José Gregorio Linares. El camarada José Gregorio dispone ahora del micrófono y de la audiencia. Además de ser historiador, soy un poco neurótico. Me gusta que las cosas salgan bien y trato de que las cosas estén bien organizadas y bien preparadas. Agradezco al Centro Internacional Miranda haberme invitado a hablar sobre este tema, que es un tema crucial para Venezuela. Alguien decía que el tema de la economía no se lo podemos dejar a los economistas. El tema de las fronteras no se lo podemos dejar a los que solo saben de fronteras, porque el tema de las fronteras involucra elementos que tienen que ver con lo diplomático, con lo histórico,
con lo geográfico, con lo político, con lo cartográfico, con lo geopolítico y con la coyuntura. Si dejamos el tema de las fronteras a los que solo saben de fronteras, terminamos en una guerra. Y nosotros creemos en la doctrina bolivariana que establece como su principio fundamental en mantener altos principios para garantizar y conquistar la paz. Entonces yo les voy a hablar del tema del Esequibo. No, los que me han oído hablando en otras oportunidades no oirán arengas, no oirán palabras destempladas. Yo voy a hacer un análisis lo más sobrio posible sobre el tema. Tema que, por cierto, no se puede dar sin láminas, a menos que uno tenga el mapa de Venezuela aquí. Hemos decidido titular esta conversa Laudo Arbitral de París de 1899, fines del siglo XIX. Racismo geopolítico y expansionismo, porque yo creo que esos dos elementos, el elemento del racismo y el elemento del expansionismo en clave geopolítica, es lo que nos permite entender no solo qué ha sucedido, sino desde mi punto de vista es qué debe suceder. Y de lo que hagamos acá en Venezuela depende mucho lo que vaya a suceder en donde están involucrados nuestros hijos, nuestras hijas, y en el caso mío, que me acaban de salir estas canas, nuestros nietos y nuestras nietas. Alguien decía que la guerra es un evento triste, planificado por hombres que no van a la guerra y que mandan a gente joven que no planifica esa guerra. Entonces, allí está el centro de lo que yo voy a exponer acá, en donde estoy seguro que va a haber algunas diferencias. Y quise traer un video de Chávez al final de mi exposición para que ustedes oigan hablando al comandante de cómo él abordaba este tema. Y lo abordaba desde todas las aristas, la arista cultural, la arista política, la arista cartográfica, la arista diplomática, que es como yo, si soy bolivariano y chavista, creo que debo abordarla. Primera lámina. Andrés Eloy Blanco decía, cuando era diputado, esta tierra levantisca de hombres retrecheros, esta tierra que nació en los cuarteles y se creó en los vivaques, durante una centuria ha perdido la quinta parte de su territorio sin disparar un tiro. Eso ha pasado en Venezuela. Siguiente. ¿Por qué ocurre eso? Venezuela como país de Sudamérica. ¿Por qué ocurre eso en un país de Sudamérica? Como también ocurre en un país de África. Porque las principales potencias del mundo manejan un mensaje, tienen una concepción del mundo profundamente racista. Les voy a decir qué decía Edward Taylor. Cuando yo estudiaba en la era azoica, estudiaba historia en la Universidad Central de Venezuela, nos decían, lean a Edward Taylor, que es el padre de la antropología. Y uno se iba a leer a Edward Taylor de la mano de sus profesores. Padre de la antropología. Dice, Edward Taylor, que nació en 1832, 2 años después que murió Bolívar, y murió en 1917 cuando casi le da un infarto por la revolución bolchevique. ¿Qué decía? Él, la historia nos enseña que más razas han adelantado en la civilización, mientras otras se han estancado al llegar a cierto límite o han retrocedido. Una explicación parcial de este fenómeno la hallamos al observar las distintas capacidades intelectual y moral de los naturales de África y de Sudamérica, en comparación con las naciones del viejo mundo que las vencieron y dominaron. Esto nos lo dice el padre de la antropología. Este era el discurso de la Ilustración y fue el discurso de los principales académicos, de los principales profesores, de los principales autores de libros de Europa.
¿Qué decía otro señor? Este señor se llama Alex Tocqueville, que nació en 1805 y murió en 1859. Él era francés y escribió un libro que se llama La democracia en América, publicado en 2 tomos, uno en 1835 y uno en 1840. Él era un gran admirador, como ustedes lo van a ver acá, de la raza inglesa. Y entonces él se fue a los Estados Unidos a ver cómo eran los Estados Unidos, porque hoy los Estados Unidos habían logrado tanto en tan poco tiempo. Y entonces él da una explicación que les voy a leer. Dice: hay que reconocer que la raza inglesa, es decir, la raza inglesa europea, pero también la raza inglesa estadounidense, ha adquirido una inmensa preponderancia sobre todas las otras razas europeas del Nuevo Mundo. ¿Y cuáles son las otras razas europeas del Nuevo Mundo? No sé. Para ellos, la raza que viene de España y la raza que viene de Portugal, fundamentalmente, en las que es muy superior, oigan bien, en civilización, en laboriosidad y en poderío. O sea, estas razas son una maravilla, son superiores. Y se agrega él entre 1835, atención con la fecha, y 1840, porque estamos a las puertas de que le van a quitar a una raza inferior su territorio, México. Mientras no tenga delante más que países desiertos o poco habitados, mientras no haya en su camino poblaciones numerosas a través de las cuales les sea posible abrirse paso, se la verá extenderse sin cesar. No se detendrá, atención, en los límites trazados por los tratados, sino que desbordará por todas partes esos diques imaginarios. Es decir, las líneas fronterizas de los países son diques imaginarios y, por supuesto, nuestro Tocqueville sufría de una especie de ceguera geopolítica porque él no veía delante de sí territorios ocupados, sino territorios desiertos, y por tanto la raza inglesa debía apoderarse de esos territorios. ¿Qué dice los Estados Unidos? Porque esto es una conflagración, lo que tiene que ver con el Esequibo. Muchas veces ponemos el acento en Gran Bretaña, y no es solo Gran Bretaña, es Gran Bretaña y los Estados Unidos. Si uno no entiende la conjunción que hay entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, está entendiendo apenas una parte del fenómeno, no lo está entendiendo todo. Decía John Adams, que como ustedes saben fue el segundo presidente de los Estados Unidos, padre de John Quincy Adams, quien fue el autor de la doctrina Monroe, decía: la gente de Sudamérica son las más ignorantes. ¿Era acaso probable, era acaso posible que un gobierno libre fuese introducido y establecido entre tales gente? Es un gobierno republicano. Lo está diciendo en tiempos que Bolívar estaba luchando por crear una república. Y entonces él se da una respuesta, porque los estadounidenses siempre se hacen preguntas y luego dan ellos mismos la respuesta. Y dice, entonces, establecer un gobierno republicano sería tan absurdo como lo sería establecer democracias entre las aves, las bestias y los peces. Es decir, que nosotros, los sudamericanos, estamos a nivel cognitivo de las aves, las bestias y los peces. ¿Y qué otra cosa dice? ¿Y qué dice su hijo, el que escribió la doctrina Monroe para que la presentara Monroe el 2 de diciembre de 1823? Lo dijo en una carta privada, dijo: lo único que esperamos es ser dueños del mundo. Entonces hay dos componentes que debemos ver acá claramente: el componente racista y el componente expansionista. Ambos están íntimamente vinculados. Si nosotros no entendemos esto, que tiene una plena vigencia actual, no estamos entendiendo nada de lo que está pasando con Venezuela en relación con este tema y con temas similares como el de las medidas coercitivas unilaterales. En el año de 1855, un periodista llamado O'Sullivan, realmente no fue él, fue una mujer que trabajaba en el diario que él dirigía, pero se le atribuye a él, fue una señora de apellido Stronger, quien fue la verdadera autora del Destino Manifiesto. Pero ¿qué dice O'Sullivan y la señora Stronger? ¿Qué dice?
El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es decir, uno si no estuviera leyendo estas cosas con la seriedad que nos tiene que caracterizar como investigadores, uno diría, bueno, esta gente enloqueció. Esta gente piensa que Dios vino y le dijo, esta tierra desierta, inhabitada o habitada por seres ignorantes es de ustedes. Uno en sus sanos cabales dice, eso no es posible, pero eso es lo que ellos piensan. Y esa fue la política oficial del gobierno, de las élites y dolorosamente del pueblo estadounidense, contra México y contra todo el resto de los países de Sudamérica. Luego en el año, no voy a contar acá, por razones de tiempo, todo el trabajo de expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, que comenzaron con las 13 colonias y después se apoderaron de todo un territorio que antes era de los pueblos originarios. Y tampoco voy a hablar de todos los intentos de los filibusteros como William Walker que quisieron apoderarse de distintas regiones de América Latina, sino me limitaré a decir que, bueno, después de que ellos hicieron este manifiesto, ellos invadieron México y le quitaron la mitad de su territorio. Ya había una justificación, la vamos a ver más adelante. Pero en el año 1898, fíjense que el laudo arbitral es de 1899. Uno tiene que estar cazando los datos para poder entenderlo mejor. Si uno no vincula un dato con otro, entiende una parte del problema y no lo entiende totalmente. Por eso, como siempre le decimos a nuestros muchachos y a nuestras muchachas, a nuestra gente, hay que dedicarle un tiempo a estudiar. O sea, las cosas no se aprenden por generación espontánea, hay que estudiar. Y hay que estudiar desde un lugar de enunciación que es Venezuela y desde una perspectiva insurgente. En el año 1898 los Estados Unidos se convierte en el país, en la principal potencia de América y comienza a disputarse el poder con la Gran Bretaña. Y entonces en aquel momento la anciana monarquía española viene en declive y los Estados Unidos se inventan que en Cuba explota un buque, el buque Maine, y después que explota el buque Maine, acción en la que con el paso de la historia se descubre que fueron ellos mismos los que mandaron a explotar el buque Maine, le echaron la culpa a España, le declaran la guerra a la anciana España, el joven imperio estadounidense, y entonces a partir de ese momento se quedan ellos como botín de guerra con Cuba. Oigan bien, Puerto Rico, estamos hablando de toda la cuenca del Caribe, las Islas Guam, que están bien lejos, y Filipinas. Y por la misma época se quedan con Hawái. Es decir, que mientras está avanzando por un lado el Imperio Británico y está en declive el Imperio Español, está avanzando los Estados Unidos. ¿Cuándo se da la primera gran intervención donde ambas potencias actúan de manera mancomunada? Cuando Bolívar crea la República de Colombia, que como ustedes saben fue una república creada por Bolívar, el genio Bolívar, con los hombres y mujeres de Latinoamérica que acompañaron esa visión geopolítica de crear una nación que estuviera conformada por lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, lo que hoy es Colombia con Panamá y lo que hoy es Ecuador más algunas otras áreas más. Esa área tenía una posición, esa nación, en primer lugar era más grande, oíganlo bien, que toda Europa junta. Y estaba ubicada en un lugar estratégico de cara a la cuenca del Caribe. Tenía Océano Atlántico por un lado, Océano Pacífico por otro. Fíjense, y tenía nada más y nada menos que el Istmo de Panamá, que es la zona que podía comunicar el Pacífico con el Atlántico. En el año de 1822, después de la batalla de Carabobo, que es la batalla que permite que se cree ese territorio, en el año 21, Bolívar envía una comisión que se va a Londres para que
se escribe un libro acerca de las virtudes de la República de Colombia y se publica este primer mapa. Este primer mapa, que ustedes pueden ver acá, se publicó finalmente en enero del 23. El hombre que ustedes ven allí representa el Orinoco, a Venezuela. La mujer que ustedes ven allí representa al Magdalena, al Ecuador, a la República de Nueva Granada. Y el volcán que ustedes ven allí es el Chimborazo. Es la unión de 3 naciones que dan este espacio estratégicamente ubicado. ¿Qué ocurrió? Bueno, ese espacio, como usted ya lo he dicho, mide aproximadamente 2.519.000 kilómetros cuadrados. Toda Europa junta medía 2.435.000 kilómetros cuadrados. Era más pequeña. Pero de eso, si Colombia medía 2,5 millones de kilómetros cuadrados, el pequeño, diminuto, Reino Unido medía 243.000 kilómetros cuadrados. No tenía talla, a pesar de su gran desarrollo. En caso de los planes de Bolívar de desarrollarnos, no tenía talla para poder enfrentar la codicia de Gran Bretaña que venía en aquella época ya por España, por la España que estaba ya en declive. Entonces, en ese momento, esto es muy importante que tomen nota, en mayo de 1823, el autor de la doctrina Monroe, quien escribió el texto de doctrina Monroe, escribe una carta que dice así, que la Colombia de Bolívar está llamada a ser en adelante una de las naciones más poderosas de la tierra, tanto por su acceso a los océanos Pacífico y Atlántico y sus ríos navegables, el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, como por la fertilidad de su suelo y la abundancia de sus riquezas mineras. ¿Qué te está diciendo el que Estados Unidos? Que hay que estar alerta en relación con esta nación que ha creado Bolívar. Y hay que estar alerta porque tiene todas las potencialidades para convertirse en una gran nación. Y se alían entonces Gran Bretaña con Estados Unidos para destruir esa gran nación. Gran Bretaña envía a un señor llamado Elphinstone Fleming. Él era el jefe del Comando Sur de Gran Bretaña de aquella época. Entonces el jefe del Comando Sur de Gran Bretaña de aquella época se viene a Venezuela, él no hablaba castellano, su esposa Paulina hablaba perfectamente el castellano, era española, y se vienen a Venezuela a conspirar para acabar con la República de Colombia. Y se reúnen en la casa de Páez y comienzan a instigar a Páez fuertemente para que rompa con la República de Colombia. Eso, una famosa reunión el 21 de abril de 1829 que se celebró en La Viñeta, en la residencia oficial del jefe superior Páez. Ahí Páez le da un homenaje en un banquete a Fleming, en el que incluso se cantó una canción en su honor. Yo no la voy a cantar, porque yo creo que Xavier entonces me pediría que no volviera nunca más y me siento muy a gusto acá. Pero se las voy a leer. En ella se dice, le compusieron una canción al señor que venía a destruir la obra del Libertador. Dice, recuerden que el jefe superior es Páez, dice, al llegar a las costas de nuestro septentrión, Venezuela lo admite con justa admiración, sabiendo que Fleming de libertad pendón, más se empeña en amarlo el jefe superior. La canción decía, bueno, hay que amar a Fleming que viene a destruir la República de Colombia. Tuvieron éxito en aquel momento. El acuerdo de Estados Unidos, Gran Bretaña, propició, con la ayuda, por supuesto, de Santander, el terrible Santander, en la Nueva Granada, y todo su grupo, y Páez, el gran guerrero Páez, que bueno, que finalmente terminó en convenio con su propia, las oligarquías locales, pero eso no le quita la grandeza de él como gran luchador. Pero ya el gobernante Páez, ya oligarca, contribuyó a que esta gran república, que era la promesa de crear una potencia en América,
fuese destruida. Primer golpe de Gran Bretaña. ¿Pasan las otras dos? Ahora, estamos hablando de un tema territorial, no exclusivamente territorial. ¿Cuál es nuestro territorio? El territorio nuestro, según un principio de derecho público internacional, el criterio por el que decidimos regirnos en toda América para establecer cuál es el territorio de cada nación nueva, es un principio que se llama el uti possidetis iuris. ¿Qué quiere decir uti possidetis iuris? Quiere decir, como poseías de acuerdo al derecho, poseerás. Atención con esto, porque hay un uti possidetis facto, que es como poseas de acuerdo a la fuerza, poseerás. Bolívar asume el uti possidetis iuris, es decir, el uti possidetis de acuerdo a la ley. ¿Y qué decía la ley? Que el territorio de Venezuela es aquel que se había constituido en Capitanía General en el año de 1777. Entonces, si uno se pone a estudiar estos temas, fecha fundamental es 1777. Entonces, en base a un principio legal que acordaron todas las naciones de América, el principio para no pelearnos o para evitar que hubiese peleas, diferencia fue el como poseía de acuerdo al derecho, no de acuerdo al facto. Y entonces ese principio se estableció en la Constitución de 1811. La respuesta del canciller, tanto es así que Sir Lawrence Carsten, comandante en jefe de las fuerzas navales inglesas en el Caribe, ellos pretendían meterse por la Guajira y quedarse con la Guajira bajo el argumento ese anterior de que ese era un territorio sin población, porque para ellos los indios no son gente. Y entonces ese gran hombre que fue canciller de la República de Venezuela le respondió: porque la República de Colombia no tenga establecimientos en aquellas costas, la Guajira, no se siga que no deba ejercer sobre ella el dominio e imperio que legítimamente tiene adquiridos. Le respondió bien. Y los británicos, que sabían que estábamos asumiendo el uti possidetis iuris, el uti possidetis del derecho, no del de facto, lo asumieron. Estamos hablando de 1825. Luego, en la Constitución de 1819, se mantiene, cuando se crea la Segunda República en el Congreso de Angostura, se mantiene otra vez el uti possidetis iuris. El territorio nuestro, si usted le pregunta cuál es nuestro territorio, usted no se pierda. Usted dice, el de la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, unos añitos antes de que naciera Bolívar. Entonces usted aprende eso y no se pierde. Y si establecimos el principio del uti possidetis iuris, entonces ese es nuestro territorio. Y ese territorio, como ustedes pueden ver en este mapita, incluye el Esequibo. En la Constitución del 21 pasa lo mismo, del Congreso de Cúcuta. En la Constitución del 30 pasa lo mismo. Y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 ocurre lo mismo. Esto es importante tenerlo claro para nosotros poder meternos directamente con el laudo arbitral de París de 1899, que dice, el tema es racismo geopolítico y expansionismo. Ustedes pueden ver allí el pulpo británico, adelante, más adelante. Ustedes pueden ver al pulpo británico y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que Gran Bretaña, que luego se apodera por la fuerza de las zonas adyacentes, se apodera de Escocia, se apodera de Irlanda por la fuerza, se apodera de Gales? ¿Cómo es posible que ese territorio tan pequeño fuese dueño, se apoderara de regiones tan vastas
y tan importante como la que ustedes pueden ver en el mapa. Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Ahora, en el año de 1850, alrededor de la década del 1840-50, se descubre oro en lo que hoy es la Guayana. Hay un escritor que se llama Frederick Stacker, en un libro muy hermoso, yo lo disfruté mucho, porque él dice dos cosas allí que a mí me llamaron profundamente la atención y que hoy estoy comprobando que es verdad. Él dice, Stacker es un alemán que visitó medio mundo, y entonces al llegar a Venezuela dijo que había dos cosas que le llamaban profundamente la atención. La primera es que las mujeres de Venezuela, no importa la clase social a la que pertenezcan, son las mujeres más bellas del mundo, dice Stacker. Yo tengo unas cuantas, tengo a mi esposa, a mis hijas que le hacen honor a ese elogio, y estoy viendo que esta sala también le hace honor a ese elogio de que son muy bellas. Pero ¿qué otra cosa dice Stacker? Dice, él llega a Venezuela en un momento en que el oro se recogía de la superficie del suelo en la zona de Guayana, y el que metía la pala, allí había minas de oro más grandes que las minas de oro que se habían encontrado en California. Entonces pasó a ser el territorio del oro. En ese momento, la codicia de Gran Bretaña, que también tiene nuestro oro en estos momentos, es la misma actitud, la misma postura, se interesa aún más en ese territorio. Y comienza a apoderarse, sus colonos llegan con la pala, con el pico y con la tecnología a quedarse con el oro. Ellos tenían allí un territorio que ellos le habían comprado a Holanda, que que lo llamaron la Guyana Británica, pero es un territorio muy pequeño. Ellos vinieron para acá porque el oro estaba de este lado. Ahora, ocurrieron dos hechos vergonzosos, tristes. Yo voy a contar esto acá porque sabemos que nosotros somos lo contrario de eso que les voy a narrar. En el año de 1861, en el contexto en que Gran Bretaña se le despierta la codicia por el oro y por tanto el deseo de apoderarse del territorio que tiene oro, en esa época, por esa época se da la guerra federal en Venezuela. Los campesinos comienzan a levantar la bandera de tierra y hombres libres. Es decir, abolición de la esclavitud. La esclavitud había sido abolida unos años antes, pero abolición de la esclavitud y que los hombres y mujeres sean dueños de la tierra. Eso levanta una rebelión muy grande porque los hacendados no quieren entregar la tierra y no quieren a Ezequiel Zamora. Y esa fue una revolución masiva que estuvo a punto de conquistar el poder. Entonces, en el momento en que ya prácticamente Zamora está a punto de conquistar el poder, la oligarquía, voy a nombrarles nada más a uno, Nicomedes Zuluaga, cualquier parecido con sus herederos actuales, le envían una carta a la reina de Gran Bretaña, donde le pide dos cosas. Uno, que acabe con esa rebelión de campesinos que, horror, quieren tierras. Quieren las tierras de ellos, que son los hacendados ausentistas. Que acabe con esa revolución campesina. Pero como eso es costoso, porque los campesinos acá tienen fama de ser levantiscos, entonces propone que le van a pagar. Y le van a pagar entregándole a cambio de masacrar a nuestros campesinos que están luchando por tierra y hombres libres, le van a pagar entregándoles el territorio de la Guayana. Para que no vayan a pensar ustedes que Xavier me invitó a mí para hablar de estas cosas sin comprometer ningún documento, les voy a leer la carta, o una parte de la carta. Dice, el 21 de noviembre de 1861, un grupo de oligarcas venezolanos envía una carta al gobierno británico donde le solicita la invasión
ya que, comillas, todo lo que está entre comillas es lo que ellos escribieron en su carta. La intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. A los enemigos de la patria siempre les parece que la intervención es lo mejor. En momentos de revolución, lo mejor, el antídoto es la invasión. Creo que eso no ha cambiado mucho del 61 para acá. Y dice, es un deber que tienen las naciones civilizadas de Europa tender la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera directa. Este es un deber que tienen que llenar las naciones europeas para con las repúblicas suramericanas que necesitan su intervención tutelar. Y allí, pues, proponen a cambio entregar la Guayana entera a Gran Bretaña, es decir, toda nuestra actual zona en reclamación y los actuales estados Bolívar, del Tamacuro y Amazonas. Y agrega, oigan esto, atención con esto, hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, casi siempre ellos se atribuyen la característica de que son pensadores, es decir, que los que piensan distinto no somos pensadores. Hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, la opinión de que conviene a Venezuela, desprenderse del territorio de la Guayana. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña. Y agregan, le dan una recomendación a los británicos, hagan en Venezuela lo que hizo Estados Unidos en México. O sea, hasta le dan la receta. Eso ocurrió en el año 61. Pero en el año 69, discúlpenme que les lea estas cosas, a mí me da un poquito de pena, la historia lo pone a uno desarrolla una suerte de pudor, porque uno cree que nadie es capaz de vender su patria, de vender a su familia, a cambio de una prebenda. Uno cree que hay unos conceptos de honor que van más allá incluso de las clases sociales. Dolorosamente no es así. En el año 69, los Estados Unidos entonces reciben una carta de Gran Bretaña. Estamos hablando del 69. ¿Y qué le dicen Gran Bretaña a los Estados Unidos? En dos palabras. Les dice, pongámonos de acuerdo, las dos potencias, e invadamos, dice así, ese país que llaman Venezuela. Existe un llamado país, no un país, no una nación, no la patria de Bolívar, sino un llamado país de Venezuela que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas autoridades menores, las autoridades menores son el presidente de la República, no pueden siquiera considerarse como sujetos del derecho internacional. Y entonces proponen que Inglaterra hace constar su interés en adquirir parte del territorio venezolano. Y lo que le proponen a Inglaterra, para que ustedes salgan de dudas, es lo siguiente. Toda la parte occidental, Zulia, etcétera, Trujillo, con eso se quedan los Estados Unidos. Y el argumento que le dan para que Estados Unidos se quede con esa parte es, ustedes acaban de terminar la guerra de secesión y abolieron la esclavitud. Y ustedes no saben dónde meter esos negros y esas negras. Nosotros hacemos la guerra a Venezuela, a ese país llamado Venezuela, con autoridades menores llamadas presidentes, y ustedes meten sus negras y sus negras allí. Y en la parte oriental, todos los estados de Oriente, incluyendo las bocas del Orinoco, que es lo que a ellos les interesaba, nosotros nos quedamos con eso. Esto nos cuesta 30 millones de libras esterlinas, ustedes ponen la mitad y ponen sus negros y sus negras, y nosotros ponemos la otra mitad, y bueno, nos quedamos con ese país llamado Venezuela. Los Estados Unidos no aceptaron la propuesta porque en la correlación de fuerzas no querían tener un país que ocupara las bocas del Orinoco. En ese contexto es que se da el laudo arbitral de 1899. Se reúnen
Hay presiones, Gran Bretaña sigue con la codicia por apoderarse del suelo, para apoderarse de las bocas del Orinoco, que la boca del Orinoco no lo he dicho, esto lo dice muy claramente el profesor Omar Hurtado Rajutsen, cuyos textos recomiendo que lean. Él dice, ¿por qué las bocas del Orinoco? Porque las bocas del Orinoco permiten una comunicación, una navegación por todo el sur de América. Todo el sur de América. Usted se monta en una curiara en el Orinoco y usted llega a la Patagonia. Por supuesto, habrá que hacer algunos trabajos de ingeniería menor. Y también llega al norte de América. Es una autopista que permite intercomunicarnos para todo lo que tiene que ver con el comercio. Entonces, en el 99, bajo la presión, se reúnen en París, se crea el Tribunal Arbitral de París, y en el año 99 ellos deciden. Se está discutiendo un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que no es cualquier cosa, que es un sexto del territorio de Venezuela. En el laudo arbitral de París del 99, Venezuela perdió frente a Gran Bretaña 149.500 kilómetros cuadrados. Perdió el 90% de la zona en disputa. El tribunal, como ustedes saben, estuvo conformado por dos británicos y un representante del zarismo ruso. Y uno se pregunta, ¿y por qué no estuvieron presentes los venezolanos? Porque los británicos pusieron como condición que ellos no podían sentarse en la mesa con hombres con olor a trópico. Y nosotros, ustedes lo saben, olemos a trópico. Y eso fue suficiente. Entonces ellos escogieron a unos hombres que no huelen a trópico, que huelen divino. Ustedes saben que los invasores siempre huelen muy bien. Y esos representantes nuestros fueron los Estados Unidos, que no huelen a trópico, por supuesto, no tienen esa mala costumbre que tenemos nosotros, de esos olores. Nosotros olemos aquí a piña, a mango, a guanábana. Cuando nos sudamos y nos abrazamos, nos damos un abrazo de cariño. Bueno, lo cierto es que nosotros no fuimos los venezolanos, y allá nos representó el presidente del tribunal, era un señor llamado Martens, que era amigo personal de la reina de Inglaterra, que vivía en Inglaterra y que había publicado una obra donde decía que Gran Bretaña y Rusia estaban destinadas por la providencia a civilizar a las naciones inferiores. Este es Martens. Pasa a la siguiente, la que viene. Luego, por supuesto, cuando se publicó lo del laudo arbitral, Venezuela protestó por la decisión. Pero no solamente Venezuela, en el mundo entero se protestó. Los diarios de la época, los periódicos, los diplomáticos, mucha gente protestó. Hubo un escritor francés que dijo, si el arbitraje es en principio un llamado a la razón contra la fuerza, dice él, ¿puede la razón prescindir de las razones? Y agrega, no se debe confundir el concepto de tribunal arbitral por el de tribunal arbitrario, que fue lo que fue este tribunal. Pero no, uno dice, yo cuando estaba estudiando este tema, que repito, yo no soy un especialista en este tema, y eso me permite ver las cosas de otras miradas, no la mirada solamente fronteriza. Yo digo que hay que cuidarse de las especialidades, hay que ser estudioso, pero cuidarse de ver las cosas de un solo lado, porque las ven incompletas. Estamos en el año 99, nos quitan el 90% del territorio en disputa. Pero tú dices, bueno, esta gente, yo suponía cuando estaba estudiando este tema, esta gente se debe sentir muy mal, debe tener remordimiento de conciencia, deben estar allá en sus iglesias pidiéndole perdón a Dios por ese pecado cometido de habernos quitado bajo coacción el territorio. No. 3 años después, Gran Bretaña se une a Alemania e Italia e invaden Venezuela y bombardean Venezuela bajo el pretexto de que nosotros no le habíamos pagado, cosa que es falsa, que no estábamos al día en los pagos.
a Gran Bretaña por todo el apoyo que ellos nos habían dado a Alemania y a Italia, entre otros. Nos invadieron. No quiero recordar acá que cuando se dio ese bloqueo salió un personaje que fue el primero a anotarse en la lista para ir a organizar las milicias populares para enfrentarse a este bloqueo. Yo creo que ustedes lo conocen. Se llama José Gregorio Hernández. Esa es la razón por la que no lo canonizan. Es un dato aislado. Pero José Gregorio Hernández se opuso a ese bloqueo. Años después, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, los contextos. En la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña gana pero pierde. Está entre las potencias ganadoras, pero ha perdido. Su territorio está destruido, su poder está por el suelo, la gran potencia de los Estados Unidos. Entonces, un señor llamado Prevost, que había sido juez, él escribe un memorando testamento donde dice, en el año 49, él murió unos años antes y dijo, esto por favor no lo publiquen hasta después que yo me muera, porque si lo publican mientras yo esté vivo, esa es mi sentencia de muerte. Hay un libro que se llama Confesiones de un sicario económico. El autor se llama Perkins, que es un hombre de la CIA que dice cómo ellos se apoderan de la economía de los países. Escribió el libro y a los pocos días se suicidó, entre comillas. Fíjense ustedes lo peligroso que es esto. Bueno, lo cierto es que Prevost dice que el laudo arbitral fue el resultado de un contubernio político entre potencias, urdido por Inglaterra, una componente política, obra de la presión frente a la justicia, un compromiso geopolítico arbitrario por el cual 3 jueces que tenían la mayoría dispusieron del territorio de Venezuela porque los 2 jueces británicos no estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres de gobierno. Y además agrega que el zarista Martin deliberadamente actuó no como juez, sino como parte interesada en apoyar a Gran Bretaña. Eso lo dice él. Lo que él no dice es que esa es la mitad de la verdad. La mitad de la verdad es que ellos estuvieron presionados por Gran Bretaña. Pero una nación que en el año de 1898 le hace la guerra a España, le quita las Islas Guam, Filipinas, Puerto Rico, que ya se despunta como una poderosa nación, ¿qué fue lo que hizo realmente? Es mi hipótesis de trabajo. Llegaron a un acuerdo porque no era posible que Gran Bretaña le quitara el 90% del territorio a Venezuela si no hay un mínimo acuerdo con Estados Unidos, que ya es la principal potencia de aquel momento. En aquel momento hay un grupo de estudiosos de estos temas. Yo tuve la suerte, Dios me pone siempre cerca de gente maravillosa. Ahí estuvo el profesor Pablo Ojer, que me dio clase en la universidad, y el profesor Herman González, que me dio clase en la maestría. Ellos, con esta documentación, elaboraron este informe que los expertos venezolanos para la cuestión de límites con Guayana Británica presentan al gobierno nacional. Entonces ellos con lo de Prevost, que por cierto fue publicado en una revista estadounidense indexada, Gran Bretaña, que ya no tenía poder o no tenía el mismo poder, en ese momento estaba negociando con los Estados Unidos, entre la espada y la pared se ve obligada a corregir, entre comillas. En el año 62, este hombre maravilloso que se llama Marco Falcón Briceño denuncia que el laudo arbitral de 1899, a la luz del memorando Prevost, es nulo e írrito, y explica las razones por las que este laudo es nulo e írrito. Dice, la decisión resultó de un compromiso pactado entre los jueces. El siguiente. La decisión resultó de un compromiso pactado entre los jueces. El laudo resultó de un compromiso obtenido por extorsión. El laudo fue resultado de un negocio político. El exceso de poder, la impunidad
la imparcialidad de los jueces y da todas las razones por las que este laudo fue producto de la coacción, producto de la fuerza, producto de la geopolítica. Y entonces, siguiente, presiona y Gran Bretaña, en estado de debilidad, asume ir a una conversación en el entendido de que el laudo era nulo e írrito. Porque si no, no va. Porque hasta ese momento era cosa juzgada. Por tanto, no estaba sometida a juicio de ninguna naturaleza. Y entonces, ante las evidencias y tras numerosas diligencias diplomáticas, en febrero del 66, el gobierno de Raúl Leone se firmó el Acuerdo de Ginebra por el cual se creó una comisión mixta para buscar soluciones prácticas y pacíficas. Fíjense ustedes, prácticas, pacíficas y soluciones. Eso es lo que dice el Acuerdo de Ginebra. Y entre dos. Eso fue en febrero. Atención con esto, que voy a decir que es muy importante. El Acuerdo de Ginebra es de febrero, pero en mayo Gran Bretaña hace su primera gran jugada geopolítica. Y es que le otorga la independencia a Guyana en mayo. ¿Para qué? Para que Gran Bretaña deje de ser un país agresor, imperialista, colonialista contra Venezuela, un país a quien se le ha arrebatado el 90% del territorio en disputa, y entonces nosotros pasemos a ser el principal país petrolero de América Latina con grandes recursos que le quiere quitar el territorio a un pequeño país, el segundo más pobre de América. Dice, no se trata ya de la controversia de Venezuela, país débil y subdesarrollado frente a la Inglaterra, la potencia mundial, sino la de la Venezuela rica y petrolera frente a un pequeño país vecino que recién acababa de obtener su independencia. Estamos viendo la jugada. Por eso es que nosotros, cuando podemos asesorar o influir en las decisiones de quienes toman las decisiones, tenemos que decir las cosas. Mira, ahí hay una jugada. O sea, ahí hay una jugada política, una jugada geopolítica. Porque entonces a partir de ese momento pasamos nosotros a ser el país agresor. Y hubo una cantidad de personas en América Latina que se pusieron de parte del agredido. Fíjense ustedes que la independencia, que ustedes ven en el cuadro allí, el príncipe le está dando la independencia. Cuando nosotros que somos de un país que nos costó sangre, sudor y lágrimas nuestra independencia, dirigida por Bolívar, a nosotros no nos consideraron la independencia así como a la Guyana, como ustedes ven en el cuadro. Eso fue en el 66. Se fueron caldeando los ánimos y en el año 69, esta región que ustedes ven acá, que está en reclamación, los habitantes de esa región, del Rupununi, no la que está atrás, la otra, la anterior, dale para atrás, ajá, decidieron hacer una sublevación y pedir la ciudadanía de Venezuela. Lamentablemente el gobierno entonces de Raúl Leone no les dio el apoyo a Valeria Hart, que estaba al frente de un movimiento independentista. ¿Qué ocurrió? Otro error, y este error que cometimos, el siguiente error es más grave, porque lo cometimos nosotros. A pesar de los asesores que teníamos en ese momento que se opusieron a que se cometiera ese error, que fue el protocolo de Puerto España. Durante el gobierno del mismo señor que invadió la Universidad Central de Venezuela en la Operación Canguro, Rafael Caldera, se firmó el protocolo de Puerto España. ¿Qué dice el protocolo de Puerto España? El 18 de junio de 1970 se firmó en Trinidad el protocolo de Puerto España, suerte de moratoria mediante la cual se congelaban las negociaciones entre las partes por 12 años, vencidos en el año 82. Decía Lara Peña, la fijación de un largo plazo, estando Guyana en posesión del terreno, en nada favorece a Venezuela, sino antes bien la perjudica mucho y en cambio favorece a Guyana de una manera abierta y total.
y por qué la favorece. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que usted tenga un apartamento. Voy a ponerlo así, discúlpeme lo básico, el ejemplo. Usted tiene un apartamento y se mete una gente, se mete un vecino y le quita su apartamento. Y usted le dice, bueno, vamos a discutir el problema, pero vamos a discutirlo dentro de 12 años. Usted va a vivir allí 12 años y después de los 12 años nosotros vamos a discutir el tema. Pero Guyana, que apenas se había independizado de Gran Bretaña, donde todavía no había ningún tipo de conciencia nacional, sino de conciencia colonial, le da tiempo, esos 12 años, de ir formando su nación. Esa no fue una idea de Guyana, quiero decirle, esa fue una idea del doctor Caldera. ¿Qué ocurre? Aquello fracasó, pasaron los 12 años y bueno, Guyana comenzó a tomar más posesión del terreno. Y siguiendo el Acuerdo de Ginebra, a partir de 1987, se habló de buscar otro mecanismo, el mecanismo de los buenos oficios. O sea, vamos a ponernos de acuerdo para que nombremos a los buenos oficiantes para que estudien el problema y nos busquen, una solución. Número 1, solución. Número 2, pacífica. Número 3, consensuada. Y que estemos de acuerdo los dos. Acá hago un alto para decir que a partir del gobierno de Chávez, a quien pienso reivindicar plenamente en esta conversa, se pusieron en práctica 3 principios de política internacional. Primero, que forman parte de la doctrina bolivariana. Primero, la defensa de la soberanía y de la independencia. Ese es un principio fundamental de la soberanía de la doctrina bolivariana. Es decir, defender la soberanía y la independencia de Venezuela y de Sudamérica. Principio número 1. Principio número 2, la unidad suramericana, especialmente con nuestros países vecinos. Unidad contra los imperios que nos quieren divididos. La unidad de nuestros pueblos, que no son responsables, decía Chávez, de los males causados por los imperialismos y por los colonialismos. Y tercero, la justicia social. ¿Y qué fue lo que hizo Chávez? Bueno, poner en práctica estos criterios desde el año 2000 hasta el momento de su muerte. Si uno investiga lo que hizo Chávez en aquel momento donde, no, por supuesto, Venezuela no estaba bajo las medidas coercitivas unilaterales, pero sí estábamos agredidos, fue acercarse a Guyana, insistiendo en que Guyana tenía que defender su soberanía y su independencia, y nosotros también. Principio 1. Insistiendo en que teníamos que estar unidos en esta lucha y no divididos, unidos contra cualquier imperio o contra cualquier posición militarista que nos lleve a una guerra. Segundo principio. Y la justicia social. Chávez hizo todo lo posible por contribuir a que ese país, que es el segundo país más pobre de América, y no nos extrañe que sea tan pobre, los colonialismos llevan a la pobreza a las colonias. Gran Bretaña sometió a la pobreza a la Guyana. Chávez le dio todo tipo de ayuda, no solamente a Guyana, sino a toda la zona del Caribe. Porque la única manera de tú acercarte a alguien que cree que es tu adversario es mostrándole amistad y buena vecindad. Les pido por favor que tomen copia en estos links. Yo voy a dejar esta información acá. En el programa Aló Presidente número 41 del 3 de septiembre del año 2000, Chávez dice, no, la anterior, coño, dije Chávez. Ajá. ¿Qué dice Chávez? Dice 2 cosas. Dice la siguiente cosa. Número 1, que se reunió con el presidente de la Guyana y le dijo, aquí tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia que debemos zanjar. Aquí tenemos un territorio que nos ha sido despojado. Número 1. Pero esa diferencia la vamos a resolver entre hermanos. No por la fuerza, sino bajo el consenso. Y vamos a construir una relación que nos permita apuntar juntos a un proyecto antiimperial, antimonroísta, que garantice la unidad entre los pueblos. Ojalá pudiéramos
en el futuro, copien los links para que vean a Chávez diciendo lo que dice en estos Chávez sobre la Guayana, lo que Chávez nos recuerda sobre el Esequibo, y que en especial me gustó porque él dice, si hay diferencia, que el compañero de Guyana como que quería soslayar la diferencia. Sí, tenemos diferencias, pero tenemos muchos puntos de encuentro. Y vamos a poner el énfasis en los principios que son tres, repito: soberanía e independencia, unidad suramericana y justicia social. Si ustedes revisan lo que dice la ultraderecha sobre el tema, yo les dejo aquí un link. Este no lo hubiese pasado de ninguna manera, porque el hombre que es especialista en el tema del Esequibo, primero dice 500 malas palabras contra Chávez y después comienza a desmontar supuestamente el discurso de Chávez, porque es que lo que la derecha quiere, si ustedes lean lo que está diciendo María Corina, vamos a defender el Esequibo, vamos a defender el territorio. Mentira. Lo que quieren es que nosotros, los venezolanos, cometamos el error que han cometido otros pueblos de América Latina que por problemas fronterizos se han ido a la guerra. Revisen cómo fue la guerra del Pacífico, a quién benefició la guerra del Pacífico. Entonces nosotros, en relación con el Esequibo, y ustedes ven a esta señora diciendo, Chávez entregó, Maduro está entregando. No, porque lo que ocurrió es que estamos aplicando la diplomacia bolivariana, que repito es defensa de la soberanía y la independencia, defensa de la unidad suramericana y apoyo a la justicia social. Por eso es que toda esa ayuda que dio Chávez, porque si tú no ayudas a un pueblo tan pobre, una nación tan pobre, que no va a encontrar soluciones en la Exxon. ¿Qué ocurrió? En el 2015 se agudiza la controversia. ¿Y por qué se agudiza la controversia? Por dos razones. Primero, porque la ExxonMobil, ya el gobierno de Guyana ya no está en manos de gente de izquierda, sino está en manos de gente de ultraderecha, porque los que apoyaron sus campañas electorales fueron los Estados Unidos. Entonces llegaron al poder los que tenían más real, más recursos, y esos fueron la gente de la ultraderecha. Y la ExxonMobil consiguió, en la zona en reclamación de nuestro mar territorial, consiguió petróleo. Y entonces decidieron, exacerbar el conflicto. Pero recuerden que la ExxonMobil ha intervenido en el diferendo aupando a Guyana. ¿Por qué? Porque la considera como más vulnerable de las dos naciones. Es más fácil de manejar, es más fácil de manipular. Estamos hablando de 300.000 kilómetros cuadrados que contempla el mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Allí hay reservas por 750.000 millones de barriles de petróleo. Pero recuerden que en 2015, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es lo que no ven los que están estudiando el tema solamente de la frontera, es que cuando la ExxonMobil está penetrando nuestro territorio, también los Estados Unidos en el 2015 es que aplica el decreto Obama y comienza a aplicar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Eso es un plan. Medidas coercitivas unilaterales, guerra cognitiva, aislamiento internacional, nos roban el oro. Hay toda una campaña contra Venezuela. Y en el 2018, la Corte Internacional de Justicia se incorpora, sin que nosotros la hayamos pedido en la discusión. Termino diciendo, ¿tenemos razón nosotros en el tema? Sí. La cartografía, la historia, la geografía, la economía nos dice que ese territorio es de Venezuela. ¿Es suficiente la verdad, tener la razón para luchar por una causa? Sí. El tema es cómo luchamos por una causa. Lo hacemos siguiendo el patrón de los Estados Unidos, que en el 2015 nos manda las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo contra Venezuela, el chantaje internacional, y de paso nos monta a la ExxonMobil. ¿Para qué? Apoderarse de un país débil como la Guyana,
controlar el gobierno de la Guyana, controlar el Orinoco, controlar las reservas petroleras de Venezuela, apuntar contra la revolución bolivariana y golpearla en el momento en que moralmente estamos altos, pero económicamente estamos débiles. Nosotros no estamos luchando contra Guyana, nosotros estamos luchando contra las transnacionales que quieren que Venezuela aparezca como un país agresor frente a Guyana Esequiba, la República Cooperativa de Guyana, y nosotros, es mi punto de vista, que me puedo equivocar porque no soy especialista, pero que veo con mucha preocupación que Chávez decía en ese video que lamentablemente lo pudimos pasar, él decía, cuando yo estudié en la escuela militar, muchos militares de la derecha nos querían llevar a una guerra que solo beneficia a las potencias. Yo creo en la política de la buena vecindad. Yo creo en la política de la unidad de los pueblos latinoamericanos y con principios firmes vamos a defender el territorio del Esequibo porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo, pero solamente lo podemos defender bajo la política de la diplomacia bolivariana de los pueblos, porque como decía Bolívar, dependiendo de la paz, él le decía, a la verdad, casi toda la carta de usted está escrita por el buril de la verdad, mas no basta la verdad sola para que un plan logre su efecto. Usted no ha juzgado, me parece, bastante imparcialmente el estado de las cosas y de los hombres. Para nosotros tomar una decisión, juzguemos el estado de las cosas en la geopolítica internacional para que no caigamos en el error de hacerle un favor a las transnacionales que nos quieren en guerra. Viva Venezuela, viva el pueblo de Guyana, viva el pueblo de Venezuela, viva Chávez que impulsó la política de la unidad latinoamericana. Muchísimas gracias. Thank you.